내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo y nos has permitido venir delante tuyo. Tú has enviado el Espíritu Santo y nos has hecho iglesia de Cristo y te damos gracias por esa gracia que nos has permitido. Padre Dios, obra junto en todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que podamos darte gracias a ti, quien es fiel a tu promesa. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 주의 거처
말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 생명시인에 넘쳐 흘러서 마른 광야 적시니 그의 영을 맹물을 익어서 주수를 기다리네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 누구신 주의 은혜로 그의 얼굴 뵙겠네. 평화로운 안식처에서 영원토록 쉬겠네. 주님 주시는 참된 평화가 내 맘속에 넘치네. 주의 말씀에 거센 풍랑도 잠잠하게 되도다. 하나님의 풍성한 은혜를 위하여 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento por la gracia de Dios. Padre Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque nos has amado y nuevamente nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo, Padre Dios, pero nosotros con nuestras propias cosas y con el pecado y con nuestro viejo ser no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, venimos Señor delante tuyo pidiendo misericordia. Padre Dios, recíbenos, Señor, a nosotros. Ten misericordia. Padre Dios, ten misericordia. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos venir con un corazón sincero delante tuyo. Padre Dios, recordando que sin ti no podemos vivir, que incluso ahora, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu salvación. Si no es así, no podemos vivir. Padre Dios, hay momentos en el cual nos hemos alejado de ti. Nuestra naturaleza es alejarnos de ti, Padre Dios, pero ayúdanos, Señor, a tener nuevamente la determinación de acercarnos a ti y ayúdanos, Señor, para poder cumplir cada una de nuestras promesas y determinaciones que hacemos con nuestras bocas. 예수 Y 이름으로 hemos orado en 기도합니다. tu nombre, Jesús. 아멘. Amén. 주님을
만물의 주인 되시고 우리의 생사복을 주관하시는 전능하신 하나님 우리 아버지, Padre Dios, que eres el Señor de todo este mundo y todopoderoso, y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder venir a este culto delante tuyo. Padre Dios, te damos gracias porque nos has dado tu palabra y nos has hecho vivir dentro de tu palabra. Padre Dios, en medio de toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia, te agradecemos porque nos has amado y nos has dado la oportunidad, Señor, de ser uno. Padre Dios, te agradecemos por el obispo que nos ha regalado a nuestra iglesia como un regalo, y ayuda, Señor, de que todas las generaciones, desde niños hasta ancianos, puedan ser uno dentro de tu familia. Y ayuda, Señor, que toda esta dificultad dentro de nuestra iglesia puedan llegar a un fin y pueda ser restaurada delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, al obispo que tú estás usando el día de hoy para poder llevar tu palabra y darle la paz en su corazón, y ora junto con el Espíritu Santo, dándole la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que así puedas llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos obedecer a tu palabra y obedecer con amén. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos ser ejemplo para todas las personas. Y ayuda, Señor, a poder ser tu victoria. Y ayuda, Señor, que toda persona que anhela, Señor, delante tuyo pueda recibir esa palabra y así pueda obedecer a esa palabra. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener ese corazón apto delante tuyo y dar gracias delante tuyo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 무덤 문이 열리고 마른 뼈 살아나네 주로 인해 거짓은 무너지고 진리가 선포되네 이곳에 생기가 불어오네 성령이 일하시네 회복이 일어나네 부흥이 시작되네 성령의 바람 여기 불어와 권능으로 임하시네 거룩한 세대 여기 일어나 주님의 뜻 이루시네 생기가 불어오네 성령이 일하시네 회복이 일어나네 부흥이 시작되네 성령의 바람 여기 불어와
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas en esta hora. Queremos pedir por las personas que han dado el diezmo y bendice, Señor, a cada uno de ellos y sus familias para que ellos puedan recibir lo que es tuyo y en esta hora al obedecer tu palabra tengan la inspiración y el poder para poder sostener esa bendición. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han amado a tu iglesia y que han recibido, Señor, esa bendición y ayuda, Señor, para que cada una de esas bendiciones puedan manifestarse en sus vidas y en sus familias. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, dale bendición a cada uno de ellos y que ellos puedan tener ese testimonio de poder recibir tu bendición. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Y ayuda, Señor, que ellos puedan confesar lo que es tuyo a través de esas ofrendas. Y ayuda, Señor, que esto pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 또 각각의 모양 헌금한 우리 모든 가정과 Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 오순절날 주님의 제자들 기도하네
오늘 말씀 설교 제목은 El título del día de hoy es El veredicto condenario de la ley sobre toda la humanidad y es Romanos 3, 18 hasta 21. Romanos 3, versículo 19 hasta el 21. Vamos a leer todos juntos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo y por nosotros. 우리에게 또 예배를 허락하시고 오늘 또 주의 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하심을 감사합니다. 또 온 교회 가운데 또 하나님 말씀이 온전히 들려지고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 하시고 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 또 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 도와주시고 또 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 전능하신 팔로 붙드시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 온 교회 가운데 하나님 말씀이 들려지게 하시고 역사하는 복된 시간 되도록 하나님의 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님을 사용하여 주시고 주의 권능으로 붙드시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 시간에 우리 en esta hora deseamos con todo fervor recibir tu palabra preciosa y pon tu palabra en los labios de este siervo que proclamará tu palabra y abre su corazón para que pueda entender la voluntad que tú has guardado y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que tengan el discernimiento para poder determinar tu voluntad eterna y servirte con humildad. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 Dios 자신의 독생 envió a su Hijo unigénito a este mundo 우리를 para salvarnos de la perdición eterna. 그런데 이 세상에 Casi todas las personas que viven en este mundo, 말하자면 o sea, en su estado natural, 자기들에게 처해진 no conoce bien la situación espiritual 잘 알지 en la que se encuentra. 자신들이 Como no sabe cuál es 살고 있는 la verdadera realidad espiritual 데서 que están viviendo, 잘 모르고 ignoran hechos sumamente importantes 그들은 바로 그들에게 que les conciernen 인간이 directamente. 중요한 사실들을 모르고 있습니다. 즉 인간은 Y es decir, el ser humano 운명으로 está siendo arrastrado por una corriente 그 impetuosa que los lleva hacia un destino eterno 그 상태에서 y en ese estado simplemente viven el tiempo que les queda en la tierra. Pero 우리가 이 땅에 si lo que hemos nacido, o sea, los que hemos nacido en esta tierra, que es un problema relacionado con el yo, 이런 나쁜 상황 si tuviéramos una situación mala, 하루 이틀 que no fuera a desaparecer en 1 o 2 días, sino una situación mala permanente, una situación negativa que jamás se quitaría. Y si además estuviéramos tan atados a ella que no pudiéramos salir,
por nuestros propios medios, entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué deberíamos hacer en esa situación? Realmente deberíamos hacer lo que fuera necesario para escapar de ahí. Y si lo pensamos bien, no deberíamos primero saber qué es lo que me está viniendo encima, qué es esta situación tan grave en la que me encuentro. Pero ni siquiera esto resulta fácil de hacer. Y creo que a todo ser humano le pasará esto. Y pues obviamente yo no he sido todas las personas así, que no lo sé todo, pero hay algo en lo cual yo estoy seguro y es esto. Toda persona tiene la sensación de que algo en su vida está saliendo terriblemente mal. ¿Soy yo realmente así? Se pensará. Y aunque uno pues sienta cierta vergüenza de sí mismo, sigue adelante de todos modos. Y en cierta parte, esta pues sensación de que algo está mal, y creo que está en la conciencia de casi todas las personas. Y al menos, aunque no, pues uno quisiera negarlo, eso no podría negar esto, que es el comportamiento general de las personas en este mundo está realmente mal. Hay muchas cosas difíciles de entender y cuando observa esto y aquello, el comportamiento humano en su conjunto está verdaderamente mal. Y entonces, ¿y ahora qué nos parece el entorno de este mundo? Vivimos en este entorno donde habitan muchas personas, pero en este mundo no existe un orden estable que abrace todo y lo mantenga equilibrado. Nuestra sociedad ya tiene ese desorden. Y ese desorden no se calma, sino que se agrava cada vez más por intenciones falsas, por propósitos engañosos e incluso intentos malvados. Y en medio de esta inestabilidad caótica, nosotros andamos perdidos. Y nosotros pensamos, debe haber un orden cósmico, un orden absoluto que es perfecto e incluso que es completo. Sin embargo, aunque eso exista, podemos observar con suficiente claridad que en este mundo hay tantas mentiras, tantas informaciones falsas, un orden falso que rechaza deliberadamente lo verdadero y se forma parte por informaciones engañosas. Y ese orden falso y esa fuerza falsa desafía y compite con el orden absoluto. Y nosotros que vivimos en medio de todo esto, tenemos una capacidad de discernimiento muy deficiente y andamos perdidos con esa capacidad debilitada y simplemente el mundo no les hace entender bien. Y aunque la gente sigue cuestionándose esa situación tan insegura e incompleta de la vida, e incluso pues se cuestionan de esto, ese orden absoluto no llega a iluminarse todo, pues en todo el mundo de una manera completa frente a sus ojos. Y cada individuo en este estado de inestabilidad no se une con los demás para buscar la verdad absoluta, sino que más bien todos vagan entre lo regular y lo irregular, entre el desorden mental y emocional. ¿Y cómo vagan en el medio de esto? Podemos hacer lo correcto y evitar lo incorrecto, pero también llegamos a hacer lo incorrecto y a veces lo hacemos incluso calculando.
ay, pues yo sé que no debería hacer esto, pero igual lo hacemos. Ay, sé que debería hacer aquello, pero hace lo que es malo. Y así, según el caso, según la situación, estamos decidiendo esas decisiones al azar. Y así, de esta manera, actuamos según los cálculos del momento y así se vuelve en nuestra rutina diaria. Y nuestro día a día. Ayer hubo un día y hoy hay otro y mañana hay otro más. Y al menos así cercanamente hay 3 días de esta manera, pero construyemos esos 3 días continuamente de esa misma manera. Y yo mismo estoy construyendo, manteniendo ese estado inseguro en el que estoy en la actualidad. Y por eso esta rueda siempre que está igual, esta vida tan sospechosa, esa especie de rueda de hámster en el cual seguimos siguiendo en esa rueda. Y en lugar de detenernos y reflexionar de nosotros mismos, simplemente decimos, ay, no sé, y evitamos el problema. Y algunos sí reflexionan profundamente sobre el problema de la vida cuando enfrentan un gran golpe de la vida y luego se preguntan, ay, ¿qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿O qué significa vivir? Pero solo piensan esto ocasionalmente cuando vienen circunstancias extremas, pero en el resto de las situaciones nadie piensa, ay, queremos reflexionar sobre el problema del ser humano, que es el problema de la vida. Y aunque uno trate de pensar de esa manera, es algo muy difícil para ellos. Y después de 30 segundos llegan y se rinden y dicen, ay, no sé, vivamos y ya. Y este tema tan importante de la identidad espiritual propia, de cómo será del yo espiritual en ese viaje eterno, un problema que es enormemente serio. Y considerando que yo mismo y el entorno en que yo estoy caminando son muy desfavorables y en lugar de reflexionar acerca de esto, decimos, ay, no sé, ay, no quiero saber más. Y en vez de estar pensando esto, mejor vivir como los demás lo hacen. Ay, entonces todos van por ese camino, entonces pues algo sabrán. Y el camino en que todos van debe ser el correcto. Ay, y no sé, ay, pues yo también me uno a ellos. Y así toman la conclusión más fácil y rápida que viene a sus mentes y así es como construyen el día de hoy. Y por eso en este mundo, si uno logra engañarse, pues engaña mi hoy, puede engañar a cualquiera. Si me adula a este mismo momento, todos caerán. Y no piensan en el mañana. Y solo llegan hasta ahí. Por eso somos muy irresponsables y poco serios al planear con responsabilidad un futuro que esté un poco más lejos de nosotros, aunque sea algo que tiene que ver con nosotros mismos. Y no puede ser de otra manera porque vivimos una realidad infeliz donde siempre estamos influenciados por lo que no es correcto, en lugar de estar bajo verdaderos principios absolutos. Y Dios nos da la verdad y nos hace conocer lo verdadero. Y el hecho de que nos hace conocer lo verdadero significa que nos hace conocer la realidad en la que nos encontramos. ¿Y cómo se conoce esto? Si conocemos la verdad, conocemos nuestra realidad. Así, Él busca darnos vida. Y por eso todo lo que Él nos revela no viene del mundo, sino del cielo. Viene del corazón de Dios. La información más importante dada a toda nuestra humanidad y a cada uno de nosotros viene de Dios y es lo más beneficioso para nosotros. Y no puede dejar de ser lo más precioso y valioso para nosotros. Si se trata de nuestro problema espiritual, de nuestro destino eterno, Dios nos lo dará a conocer como la verdad. Y
si proviene de aquel que ha decidido hacerse responsable de nosotros y no del mundo que nos destruye sin asumir responsabilidad alguna, entonces verdaderamente debemos escuchar con todo el corazón lo que Él nos quiere decir a nosotros. Y aunque esa información a veces sea desagradable a nuestros oídos, aunque lo que Él nos indica y nos manda a veces no nos guste, nosotros debemos obedecer. Y les bendigo en nombre de Jesús para que ustedes y yo seamos personas que obedezcamos absolutamente hasta dar nuestra vida a toda la verdad que Dios nos da. Aleluya. Y si ahora miramos el versículo que hoy, los versículos que hoy hemos leído, y ahora mismo podemos encontrar que está sucediendo un evento extraordinario. Y es sobre la humanidad caída, que cayó, que está caída en el pecado y que durante todo ese tiempo no se había arrepentido. Y sobre la humanidad caída se proclama públicamente el veredicto de culpabilidad que Dios está diciendo. ¿Y cómo lo hace? Lo dice de esta manera. Pero sabemos, acá la palabra saber, aquí se refiere a un conocimiento cierto, se refiere a un conocimiento que todas las personas ya tienen, un hecho ampliamente conocido por todos, no hay nadie que nadie lo conozca. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese hecho? Pues que la ley dice esto. Y pues les voy a decir de antemano, acá cuando es algo que todas las personas conocen claramente, ¿y qué es ese punto? Que lo que dice pues en la ley lo dice a todas las personas del mundo. Lo aclaro de antemano para que podamos avanzar por el mismo camino sin confusión. Y acá cuando dice que todo lo que es todo lo que la ley dice, todo lo dice a todos los que están bajo la ley, y los que están bajo la ley a todas las personas. Entonces, acá ¿qué significa lo que la ley dice? La ley, según el contexto, puede referirse a diferentes cosas, pero aquí se refiere a toda la Escritura, se refiere a esta ley dada por Dios, los 10 mandamientos, la ley o el Pentateuco de Moisés o toda la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento. Y aquí diciendo lo que dice la Escritura, lo que dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? ¿Será que solo son los judíos? No, claro que no. Incluye no solo los judíos que recibieron la ley escrita, sino también a los gentiles. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso? ¿No fueron los judíos los únicos que recibieron la ley? No. Los que recibieron la ley incluye también a aquellos cuyo corazón está escrita la ley, los que recibieron la ley en su corazón. Por eso, legalmente, la ley se les aplica también a ellos. Así que no solo los judíos, sino también los gentiles están todos dentro del marco del que se le aplica la ley. El alcance donde tiene vigencia legal de la ley, su ámbito es el mundo entero. Por lo tanto, los que están bajo la ley se refiere a toda la humanidad. Y ahora, pues nos deja en claro esto y podemos conocer en claro que todo lo que sabemos con claridad esto y que todo lo que proclama la ley, todo el contenido que proclama la ley, la Biblia, todo lo que la Biblia quiere comunicar se dirige a todos los destinarios donde se aplica la Escritura o la ley, y esos destinarios son toda la humanidad. Y no hay excepción. Todo ser humano, sea judío o sea gentil, está bajo la autoridad de la ley. Es decir, todos están dentro del rango donde se aplica la ley. Ellos son los destinarios que deben recibir lo que la ley quiere decirles.
Por lo tanto, delante de Dios está claro que tiene una culpa que no puede dejar de reconocer, una culpa que deben confesar como pecadores. Y cualquiera delante de Dios que ya, Dios que ya ve todo con claramente, debe confesar su culpa y quedarse completamente quieto delante de Él. Esta es la situación que se encuentra todo ser humano. Y eso es lo que ya habíamos visto bien, pues, en las palabras anteriores, en las semanas pasadas. Los judíos están bajo la ley, es decir, bajo la autoridad de la ley escrita. Tienen la ley transmitida a través de Moisés. Los judíos tienen la ley de Moisés escrita es la escritura, pero por otro lado, los gentiles también tienen la ley. ¿Será que esta ley es una ley de nivel inferior? No, tiene una ley dada por Dios con la misma autoridad, solo que en este caso fue dada de una manera ligeramente diferente. ¿Y cómo fue dada? Es una ley escrita en sus corazones, así fue dicho. Y ya habíamos visto en esa palabra en Romanos 2:11 hasta 15. Y si vemos del versículo 11, y que dice que Dios no distingue de personas, y el que ha pecado sin ley perecerá, porque tiene la ley dentro de su corazón. Y el que ha pecado teniendo la ley también será juzgado por la ley. Por lo tanto, delante de Dios no son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y al final, la cuestión es si la hace o no, y no es que la ley, pues si haya recibido con las manos o no la ley. Y por eso dice, miren, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan esa ley escrita, son aquellos que han recibido la ley en sí mismo, y estos, su conciencia da testimonio y sus pensamientos se acusan y se defienden unos a otros. Por eso, la conciencia primero pone ese freno y entonces los pensamientos, debidamente detienen, por las consecuencias que vendrán, y así reflexionan sobre las cuestiones. Y así, por el hecho de que la ley ha sido grabada en sus corazones, muestra las obras de la ley. Y así, en resumen, lo que podemos ver es esto, que es lo que tenemos dentro de nosotros es la conciencia. Pero ¿cómo se explica esto más ampliamente? En un sentido más amplio, la conciencia, los pensamientos guiados por la conciencia y la ley guardada en el corazón. Esta parte ya la hemos visto pues ampliamente en el pasado. Todo ser humano está bajo la soberanía de Dios. Dios es el creador y Él es el que sostiene este mundo y el Señor de todo el universo. Es el responsable y el dueño de todo el universo. Por lo tanto, cualquiera está bajo su control y lo que Él dio al mundo es la ley. La ley no pertenece solo a algunos, sino que la ley fue dada a todos los que están bajo su soberanía. Entonces, ¿cuál es ese veredicto final? La humanidad, en su estado natural, sin ser redimido, y como hemos así compartido desde el versículo 10 hasta el 18, la humanidad no tiene nada con qué defenderse contra ese veredicto de culpabilidad que ha sido declarado, porque todas esas acusaciones constituyen una culpa totalmente confirmada. Y cuando se halla uno en esta etapa, ya no se necesita la primera, segunda y tercera instancia, sino llegará en ese punto en el cual lo único que tiene que hacer es cerrar la boca y callar.
que venga ese silencio absoluto. Por eso, para que toda boca se cierre. Y acá cuando dice toda, se refiere a todo el mundo. Todo boca, por eso dice para que toda boca se cierre, para que toda boca se detenga, para que no puedan abrir la boca. Por lo tanto, a aquellos sobre quienes la ley ha dictado este tipo de veredicto final de culpabilidad, es decir, todos los seres humanos llegan a una situación donde ya no pueden decir nada más al respecto. Es como llegar al fondo de un callejón sin salida, sin posibilidad de escape. Y lo único que viene a continuación es la conclusión legal y pública final. Y mirando esta proclamación resonante, uno queda aturdido y con la mente en blanco, sin atreverse a abrir la boca y una postura miserable. Es verdaderamente lamentable, caídos completamente en el abismo, enfrentando una realidad que se rompió en mil pedazos y queda completamente de pie y sin poder hacer nada. Y acá dice, toda boca se cierra. Y esto es un término legal, no es una expresión poética que que se inventa para adornar. Y se refiere a cuando en un tribunal, cuando se presenta una evidencia indiscutible contra el acusado, una prueba que no puede ser refutada de ninguna manera, la boca queda completamente sellada. Así, que no puede decir ninguna palabra. Y esa es la situación a la que se refiere acá cuando dice cerrar la boca. Y ese es el caso que está diciendo. Y esta sentencia se dicta en el tribunal de Dios y ningún ser humano se atreve a rechazar ni acusar o excusarse, sino que realmente el final, y esto es completamente lo final que está diciendo. Y dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aleluya. Y dice, bajo el juicio, y es una expresión que aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, y es para que queden bajo el juicio. Y significa que una vez que ha sido confirmada el pecado, simplemente se transmite al lugar de la ejecución y se entrega al juicio sin posibilidad alguna de que el veredicto se pueda repetir, y el castigo que ha sido dictado debe recibirse obligatoriamente. Y a eso se refiere bajo el juicio. Y no se trata de que en el futuro habrá ese proceso, sino que ha sido enviado al siguiente, en la siguiente instancia, para recibir el castigo. Y esta expresión bajo el juicio muestra que el juez, y que al mismo tiempo es el acusador, o sea, Dios es el juez y al mismo tiempo es demandante, o sea, el fiscal, y como fiscal toda la humanidad que es la acusada debe ser castigada según esta declaración oficial, esta conclusión oficial. Y aquí está contenida la firme voluntad de Dios de realizar su justicia incrementable. Castigar es la justicia de Dios para que así queden bajo el juicio. Y por eso dice, toda boca se cierre. Por lo tanto, aquí la defensa debe detenerse por completo. En lo que quiere decir la defensa es lo que tiene que detenerse. La defensa, el alegato debe terminar.
Hizo alto, detente, y que no puede excusarse más porque es imposible presentar cualquier base a que trata de conseguir un veredicto de inocencia. Se ha dictado un veredicto final que no puede fallar. Y en ese momento, ¿qué se puede hacer? Solo queda el silencio, silencio absoluto. Esto es lo único que se puede hacer. 유일한 것입니다. 선택이 Y digamos, hay dos opciones. Escoge tu opción 1 y dice fin. O sea, no hay opción más que solamente la una. ¿Y qué es esa opción? El silencio. Y este silencio, ¿y a qué se refiere? Y un ejemplo de esto es esto. Y si vemos en el libro de Apocalipsis, cuando al final de este mundo, Dios derrama el castigo sobre este mundo pecador, 마지막 그거 아니라 y no hablamos del juicio final, sino antes de la destrucción completa, cuando Dios derrama un castigo letal sobre este mundo que todavía sigue vivo. 하나님 이 세상에 하나님이 En ese momento, 치명적인 형벌을 내리시는데 pues derramará ese castigo letal. Entonces Jesucristo mismo abre el séptimo sello y luego se toca la séptima trompeta. Y justo antes de que el ángel toque la trompeta, cuando se abre ese séptimo sello, y antes de ese instante que se derrame toda esa pues calamidad, 주시는데 여기서 en ese instante que es el silencio, todo el mundo queda en silencio. Y hay innumerables seres, pero todos quedan en silencio. Nadie puede hacer ruido ni se mueve. 완전히 정막 Esa quietud completa, y esa quietud es la calma antes de la tormenta. 그 인을 떼시고 난 다음에 Y después de abrir el sello, cuando el ángel toca la trompeta por la señal, entonces comienza a caer las calamidades terribles, y caerán sobre el mundo. Y esto no es el castigo del infierno, es lo que sucede antes de esto. 무서운 Y esas calamidades terribles. 그 침묵이라는 거는 Y en ese momento, ese silencio, aunque parezca pues lo opuesto, es un fenómeno que apunta directamente a la calamidad. 직접적으로 가리키고 있는 현상입니다. El hecho de que ahora 지금 조용한 것은 esté silencioso indica que lo que viene está muy cerca. 율법으로 의뢰해서 Y nadie puede ser justo por la ley. 자 본문의 다음 말씀 Y el siguiente versículo del versículo de hoy que hemos leído es versículo 20, y está diciendo esto de antemano por si acaso hubiera alguien que pueda pensar de esa manera. ¿Y qué tipo de pensamiento? Y dirá, pero pues excepcionalmente hay personas con un celo religioso ardiente, con una fe encendida que ha cumplido la ley casi a su totalidad. Existen personas que obedecen la ley perfectamente, pero hay estas personas, ¿no es así? Pues, 라고 누가 혹시 y de pronto por si alguien dijera esas palabras vanas, por si alguien estuviera pensando algo así, se da esas palabras de antemano. La Biblia corta de un solo tajo el pensamiento de quienes harían tales afirmaciones. En Romanos 3:20 la corta por completo, diciendo, no digas tonterías inútiles. 아무 효력도 없는 쓸데없는 Esas excusas vanas e ineficaz. No hables de algo falso que no existe. Pero podrían haber este tipo de personas, pero no la hay. 하나님의 율법을 지킴으로써 La posibilidad de obtener salvación guardando la ley de Dios, es decir, el mundo entero ha sido condenado por Dios. Pero entonces, ¿será que existe algunos que teniendo y guardan fielmente la ley y serán que ellos no serán vistos como justos delante de Dios? Y Dios dirá, ay, ese tipo de personas, ay, tú no irás al infierno, los demás sí, pero tú no. Pero ¿será que habrán esas personas que serán salvas de esas maneras? ¿Será que existen esas personas? Está diciendo que no existe. 율법을 완전하게 지키기 Nadie puede llegar a ser justo cumpliendo perfectamente la ley. 그렇게 하는 시도가 Ese intento jamás puede tener éxito. 왜냐하면 인간은
porque el ser humano está manchado del pecado. Y hay personas relativamente más excelentes que otras, así es, pero aún así están sucios, la base está sucia, está contaminada por el pecado. Si tan solo uno mostrara un poquito esa bondad y derramara amor con sinceridad y bondad, que cómo sería la vida. Pero todos son malvados, esquimos, egoístas, incluso con las cosas más pequeñas. Si derramara el amor sin medida, y entonces qué feliz sería la otra persona y cuánto alivio sentiría uno mismo. Pero somos sucios y mezquinos y no lo hacemos. No tenemos la capacidad. Y el ser humano no tiene la capacidad y ni siquiera tiene la inclinación de hacerlo. La voluntad, el corazón que tiene, ay, debo hacer lo bueno. Esto no es así, sino que en su lugar, la base que tiene está plantada, pues debo hacer lo malo. Y a través de de un método de la ley, puede pues ningún ser humano protegerse de caer al castigo del infierno. La ley no cumple esta función y no puede salvarle. Y aquí hay algo que debemos saber y es esto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley no existe para hacer justas a las personas. Pero entonces, ¿es necesario y inútil la ley? No. Sí, no es necesario, pero la ley no cumple la función de hacer justo a las personas. No es que uno pues mire la ley y diga, ay, yo hago esto, entonces puedo ser justo. O sea, a través de la ley no puede hacerse uno justo y tampoco ni siquiera tiene la intención de cumplir esa función. Pero entonces la ley solo muestra el hecho de que el ser humano es pecador. La ley no hace justa a las personas, sino que más bien revela el hecho de que no son justas. Y no hay ningún papel más destacado que este. Y simplemente revela ante todo el mundo la justicia de Dios. Y lo más importante de la ley es que revela el hecho de que el ser humano es pecador. Ningún ser humano está justificado. No hay ningún ser humano que sea justificado. Y desde Adán, entre toda la humanidad caída, no hay absolutamente nada que pueda cumplir sin obedecer ni un solo mandamiento de la ley, ni satisfacer todos sus mandamientos. El ser humano respecto a la justicia en este ámbito es completamente incapaz, totalmente incapaz, no tiene el poder. Y en las Escrituras y en la Biblia podemos confirmar repetidamente a esto y lo afirma con claridad. Y dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el significado es sumamente claro. Y para que este veredicto, pues temible de la palabra del día de hoy sea dictada, la base legal a la que pues recurre la carta de Romanos, su fundamento legal, está acá en los Salmos. Y en los Salmos dice así, y no entres en el juicio de tu siervo, y no entres en el juicio de tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y está diciendo, yo también soy pecador. Y acá dice ningún ser humano. Pero si vemos en el texto de Romanos que estamos viendo hoy, esta palabra no se trata como simplemente ser humano, como se está viendo acá, sino que el ser humano fue cambiado a carne. Si vemos en el texto original, esta palabra en Romanos. Por eso lo que está diciendo, delante de Dios, ninguna carne será justificada. Y literalmente dice ninguna carne.
Y entonces, ¿cuánto está rebajando al ser humano en la condición espiritual y en la justicia? Y revela cuán incapaz es el hombre. Y está diciendo, realmente es una carne, es completamente incapaz en lo espiritual. Y es solo un montón de carne. Es eso, está rebajando al ser humano. Y usa esa palabra. Y la ley solo les dice a las personas en lo que están equivocados. Y bajo la ley no se puede dictar otro veredicto más que la muerte. Solo la muerte es lo que es apropiado para el ser humano. ¿Y por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y cuando dice conocer, ¿qué dice conocimiento? Dice conocer no se refiere a algo superficial cuando uno simplemente dice ¿a qué hora es? A las 12, la hora de almorzar. No es ese tipo de información superficial, sino ese conocer algo profundo, diciendo, la vida así. Es esta clase de comprensión profunda o algo que uno dice, si no debería actuar así delante de mi hijo. Si no debería ser así. No debería tratar así a las personas ni a mi pastor. Y es ese entendimiento profundo y es algo experimental y no es meramente transmitir la información pues superficial. Es algo que se siente con más profundidad. Es una pues nueva actitud que se conoce, que incluye el corazón y la mente. Y esto muestra muy bien cuál es el fundamento, la función de la ley. La ley es para conocer, que conozcamos el pecado y esto lo refuerza con esta palabra y dice, pero la ley se introduce para que el pecado abundase. Así que la ley no es algo que sirva como un remedio universal para todos los problemas del ser humano, sino que más bien indica los pecados uno a uno. Y por la existencia de la ley, todos los pecados que están escondidos quedan al descubierto. Y la ley lleva a las personas a darse cuenta, cuán grandes pecadores son el ser humano y los conduce hasta el arrepentimiento. Dicen, arrepiéntanse y busquen el camino para vivir. Y así apunta hacia la dirección donde está el camino de la vida. Por eso, cuando alguien trata con la ley y dice, yo soy pecador, Padre, estoy mal. Y pues obviamente ni siquiera puede llamar Padre. Y dice, Dios mío, estoy en ese grado, un problema tan grave. Y si se arrepiente, entonces esa persona ha cumplido el propósito más importante de la ley. Se ha cumplido por lo menos el 50% del propósito de la ley. Y en otras palabras, la ley misma no es la solución, sino el medio para hacernos sentir y saber que necesitamos una solución. Por lo tanto, por más que una persona conozca la ley y la obedezca bien, el problema del pecado permanece intacto. Y al final, cualquier ser humano que nace en esta tierra, sin una sola excepción, excepto obviamente por Jesucristo, por Jesús que vino en esta tierra, todo ser humano que nace en esta necesita una mano de salvación inmensamente grande y maravillosa por gracia para resolver el problema del pecado. Aleluya. La ley solo era necesaria hasta que viniera aquello que Dios había preparado. La ley no era la solución final, más bien era un proceso para revelar el problema. Y por eso los judíos se equivocaron en este mismo punto. Ellos interpretaron erróneamente que si guardaban bien la ley llegarían a estar en la fila de los justos. Pero esto está completamente equivocado. Ellos no pudieron salir de su condición de pecadores. Pero entonces aquí, sin embargo, hay algo que podemos pensar en lo siguiente. Y entre nosotros podía haber en un poco, sea 10 o 20%, este pensamiento vago dentro de nosotros.
Pero entonces los versículos de hoy que estamos tratando aquí, no, esto corresponde al caso de los judíos. Es decir, la ley fue dada a los judíos y nosotros somos gentiles, así que nunca hemos recibido la ley. Por lo tanto, este pasaje de Romanos no tiene relación directa con nosotros, los que no somos judíos, y de hecho esta palabra se aleja de nosotros. Si nosotros no hubiéramos conocido Romanos, si no hubiéramos llegado a leer Romanos, no tendríamos ningún problema y podríamos salir viviendo tranquilamente. Pero como por casualidad llegamos a conocer Romanos y ahora no es esto se vuelve un problema para nosotros, no es algo que esto es lejano de nosotros, de alguna manera no hemos nosotros sido enredados en un asunto de los judíos. ¿No es así? Pero la Biblia dice, de ninguna manera. La palabra de Romanos nos comunica claramente ese mismo hecho importante. Romanos nos está hablando a quienes, a los gentiles, a ustedes y a mí, a nosotros, que nosotros no éramos originalmente judíos. Dice, gentiles, ustedes conocen esto claramente. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? El hecho de que la ley está grabada en su corazón. ¿No lo saben ustedes? Aunque ustedes no son judíos, y aunque no tienen la ley escrita dada por medio de Moisés, han olvidado que la ley en su corazón los está condenando a ustedes los gentiles con la misma medida, con la misma autoridad. 라고 묻는 것입니다. 이 로마서를 대학원 Y sea que conozcamos Romanos o no, sea que así sea la persona que está viviendo en esa montaña pues completamente remota. 심판장이신 하나님의 그 Y está diciendo, ¿no saben ustedes que al igual que los judíos han sido condenados desde el tribunal del cielo por la justicia perfecta la equidad y la rectitud del juez que es Dios, según la evidencia clara de la base legal que es la ley y que ha recibido el veredicto de perdición? 하는 것입니다. 그러므로 Por lo tanto, el veredicto ya ha sido dictado. Ustedes y yo, 오늘은 모든 것이 aunque hoy todo haya cambiado en nosotros, cuando nosotros nacemos como seres humanos, antes de poder encontrarnos con nuestro Señor Jesús, el veredicto ya ha sido dictado. 그러니 감히 변명 Así que no se atrevan ustedes a excusarse, pero habrán en nosotros algunos que dicen, ay, pero no, quizás, ay, pero quizás. Y está diciendo, no digas quizás. 아무도 Nadie puede escapar de aquí. 너희는 영 Ustedes han sido sentenciados a la perdición eterna del infierno. 이 시점에서 En este punto, al tratar con Romanos, no hay nadie que no quede impactado con esto. En esta tierra, en este mundo humano, debería temblar 위해서 comisionados por esto. 몸을 떨고 있어야 됩니다. Todos deben temblar conmocionados por esto. Y es la revelación más grande y temible de Dios entre todos los que han llegado a las personas, todos los que han llegado a las personas sobre esta tierra. 너 영원히 Tú estás perdido por la eternidad. 여기서 절망 Y la verdad, aquí no hay nadie que no sienta desesperación. Si alguien dice, sí, pues en la prédica, pues escucha algo así, esa persona ni siquiera lo está sintiendo, no sabe nada y es ignorante. 그렇다고 해서 Pero el hecho de que no lo perciba no significa que no haya ese veredicto. Nosotros éramos personas que podíamos ir al infierno sin saberlo. 두려움에 휩싸이지 않을 Y no hay ser humano que no quede atrapado por el temor. 하나님을 두려워해야 El ser humano debería temer a Dios, pero no lo hacen. Pero el ser humano, en cambio, temer a Dios, teme al hombre y al mundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Aquí será el final de todo? 바로 성경은 La Biblia, y específicamente y especialmente en Romanos, establece aquí una división drástica. 바로 잠깐 Y está diciendo, esperen. Y se produce ese gran giro.
Y como se pues aclara en los próximos versículos que veremos más adelante, pero acá pero ahora indica pues el enorme contraste en lo que estaba antes y lo que vendrá. Por eso dice acá, pero, y es una conjunción pues tremendamente poderosa, ¿no es así? Indica un enorme constante de situación, un cambio dramático. Y hasta entonces la humanidad estaba condenada por la ley y oprimida bajo una situación desesperante, totalmente sombría y trágica. Pero ahora, en un contraste asombroso y poderoso, el ambiente cambia a uno nuevo y esperanzador. El ser humano que no podía agradar a Dios, que cada vez que aparecía traía desesperanza a Dios y cada vez que aparecía cometía pecado y estaba totalmente corrompido. El ser humano que verdaderamente no puede hacer nada, que se atea pero que no logra hacer nada, que no puede hacer nada por su propia alma, que estaba perdido, que continuamente se estaba hundiendo en el pantano de la desesperación. A estos se les presenta otro camino. Es el momento del gran giro al que estamos nosotros pues presenciando. Ustedes y yo ahora estamos en este momento de transformación en el cual nos está presentando un camino donde el ser humano puede recibir esa resolución, puede ser rescatado de esa perdición, que puede ser salvo. Aleluya. Nosotros se nos está presentando ese camino, y Romanos hasta ahora había pues dibujado la oscuridad total, la maldad y la falta de esperanza del ser humano. Pero aquí el apóstol Pablo mencionó brevemente en el capítulo 1 anteriormente algo muy importante y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea que sea judío o al griego. Y ahora, después de haber acorralado a la humanidad manchada por el pecado, sea judío y pues gentil por igual, y en el rincón de la oscuridad total y del juicio que no se puede, pues que completamente no puede escapar de la ira de Dios, y después de haber confrontado a la humanidad expuesta al evangelio, ya sea que lo hayan escuchado bien o no, con la realidad chocante del tribunal del juicio, pero después de eso, una ventana de gracia esperanzadora se abre apenas un poco. La luz de la posibilidad de la salvación. La salvación brilla con esa luz estrecha, con un solo rayo. ¿Y qué luz es esta? La luz de la justicia que Dios da. Es la que Dios da para darnos a nosotros. Por eso, si nosotros vemos en el próximo versículo y dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, y por fin se ha manifestado, y no mediante la ley, sino sin relación con la ley, no por medio de la ley, sino que esto es la justicia, es la que viene por medio de otra dirección, una ruta completamente distinta. La existencia de la ley trajo malentendidos a los judíos, desarrollando una visión distorsionada y una cultura religiosa equivocada, que por el contrario solo los trajo el resultado que los lleva al fuego eterno. Pero lo que la humanidad necesitaba por urgencia no era la ley ni otra cosa, sino lo único que la humanidad necesitaba era salvación, era pues esa mano misericordiosa de salvación de Dios. Aleluya. Y por eso acá dice manifestado. Manifestado es gramáticamente en tiempo perfecto. No, esto no significa que ocurre algo nuevo, sino que lo que ya existía ahora se hace visible. Y no es algo que de pronto ha sido creado de la nada, sino que ya existía.
pero entonces está oculta, pero ahora es mostrada. Y la verdad de la salvación ya existía en el mundo y ahora ha sido mostrada a través de Jesucristo. Queridos hermanos, aparte de la ley, y por fin se ha manifestado el camino por el cual podemos ser salvos, ser rescatados de esta maldición más desdichada y esa perdición del infierno. Aleluya. ¿Y cómo es esto? Es por la fe en Jesucristo. 하나님은 여러분과 나 우리를 Y Dios envió a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para rescatarnos a ustedes y a mí de esta infelicidad eterna. Y esto no es porque tengamos algo bueno dentro de nosotros, pero podemos decir, ay, pero entonces Dios vio algo bueno en nosotros, y no es así. Y realmente no tenemos nada de justicia en nosotros, solo merecemos el pecado, la muerte y la perdición. Y nosotros éramos sucios, viles, oscuros, necios y no teníamos nada. Y a nosotros Dios tuvo compasión. Y entonces podemos decir, ay, entonces nosotros éramos dignos de ser sentir que Dios sienta lástima de nosotros. Ay, pero entonces, ¿será que Dios nos concede a nosotros porque hacemos algo bueno? Claro que no. No tenemos nada que podamos traer delante de Dios. Y no es que por una característica nuestra que Dios tiene compasión de nosotros, 인자하신 sino que Dios actuó conforme a su naturaleza misericordiosa. Esa es su naturaleza, su esencia. Y nos envió a nosotros a Jesucristo por gracia, y a quien entregó lo más precioso para Él, lo más valioso que tenía. Y la misericordia de Dios no fue algo pues hecho a la ligera, y no fue porque sobreabundaba dentro de Él, sino que fue una sinceridad, y hasta el punto de sacrificar a su Hijo. La decisión de Dios de ayudarnos no fue una ayuda pequeña, sino fue una entrega total, una dedicación absoluta, y nos dio vida a ustedes y a mí. Por lo tanto, ¿qué es lo más precioso para nosotros? ¿Qué es lo más precioso para ustedes? ¿Qué es lo más valioso en la vida de ustedes? ¿Qué es lo que debería seguir considerando como lo más precioso en ahora en adelante? Es Jesucristo. Aleluya. 우리를 자신을 Y aquel que se entregó por nosotros cambió nuestro destino. Él es nuestro nuevo destino, Él nuestro futuro eterno. Y Él es el protagonista y el autor de todo lo bello y feliz que podemos soñar en nuestro futuro. Y es todo lo bueno, todo lo alegre y lo que podemos esperar. 하나님의 La misericordia de Dios 우리의 영원 es nuestra esperanza eterna. La misericordia de Dios es, por lo tanto, también es esto, nuestra felicidad eterna. 영원한 Es nuestra bendición eterna. 우리가 뭐 Es la fuente de toda la felicidad que dibujamos en nuestra mente, que anhelamos profundamente en nuestro corazón. 우린 여기 서 있어요. Y nosotros estamos parados aquí cuando todo lo demás ha sido quitado, y cuando no tengamos nada, cuando no tenemos nada en realidad, pues que valga la pena, y que lo más precioso para nosotros, lo más precioso que nosotros mismos, lo más precioso de todo lo que poseemos, que nuestra propia vida, que lo más precioso de nuestra existencia eterna, que es, en verdad es Jesucristo. Y espero que todos ustedes puedan exaltar a Jesucristo, podamos darle la gloria, y así podamos darle la alegría, y podamos recordar esto en toda nuestra vida y confesar esto en nuestras vidas y en nuestro corazón, y hacer conocer esto a las otras personas. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos, Señor, Padre Dios, lo más precioso eres tú, y 나를 지옥에서 건져 y en mí, la verdad, no hay nada que me pueda hacer justo, no hay nada que me pueda rescatar del infierno. Solo puedo esperar en tu gracia, solo puedo esperar en tu misericordia. Señor, solo puedo esperar en la gracia del Señor Jesucristo. Recíbeme, recíbenos. Vamos a orar todos juntos. 아버지 우리를 역사하시고 인도하여 주옵소서. 정말 우리의 정말 미련하고 죄 많고 무능한 우리를 용서해 주옵시고 이제 우리가 그리스도 안에서 새 삶을 가진 것 같이 영원한 내 삶은 내 영적인 삶은 이미 내 속에 약속된 바 내 육신을 삶을 때 평생 동안 주께 영광 돌리게 하여 주시옵소서.
하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por tu palabra el día de hoy y haz que ninguno de nosotros quede sin entender cuál es el camino que has preparado para nosotros, que todos podamos sentir profundamente en nuestro corazón el gran amor y la gran gracia que nos has dado, y haz que podamos reconocer a cuán infelices éramos, cuán lejos estamos del estándar de tu verdad absoluta. Y ayuda, Señor, que a partir del día de hoy, haz que todos nosotros podamos proclamar, podamos anunciar y dar gloria a la gracia y el amor que tú nos has concedido. Haz que ninguno de nosotros te traicionamos ni pues enojemos, sino que podamos agradarte. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y los que sabemos que sin nuestro Señor no podemos vivir, que en el día de hoy ni el día de mañana podemos respirar sin la vida que el Señor nos ha dado. Y las personas que conocen esto, pónganse de pie y confesemos todos juntos. 사랑이 나를 숨쉬게 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주 사랑이 나를 숨쉬게 해 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 맘 머루만지네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈 수 있는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 맘 어루만지네 어느 누구도 너를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네 어느 누구도 나를 향하시
Demos gloria delante de nuestro Señor, dando gracias a Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리에게 받아주신 하나님 앞에 뜨거운 박수로 영광 돌립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto el día de hoy. 사랑하신 여러분, Queridos hermanos, gracias